Qué pena con ustedes si finalicé la llamada sin querer. Por favor, pues si tienen compañeros o compañeras que hayan entrado y salieron, pues díganles que vamos, estamos otra vez iniciando. Habían aproximadamente 40 personas conectadas. Entonces, tú dirás, Paula, si damos un momentico más o iniciamos de una vez. Hola Santiago, como quieras, no tengo ningún problema. Si quieres, esperamos más, como tú me digas. Bueno, yo creo que por mi error demos unos 2 minuticos más para que vuelvan a estar las personas que pues se desconectaron sin querer. Bueno, que las desconectes. Dale. Entonces, pues ya te dice co-host. Entonces, primero pues te pregunto, ¿tú nos das permiso de grabar para posteriormente subirlo al canal de YouTube? Sí, dale, no hay ningún problema. Dale, perfecto, muchas gracias. Entonces, un minutico más empezamos. Listo, entonces ya están 40 personas conectadas. Entonces, recuerden que pues vamos a grabar, entonces no hay problema si de pronto no lo pueden ver de manera sincrónica. Entonces, voy a proyectar un momento para iniciar. Moni, pues me ayudas por favor con dando ingreso a las personas. Entonces me confirman que se está viendo la pantalla. Sí, sí, está bien. Vale, bueno, entonces les damos la bienvenida al taller introductorio LaTeX junto a la estudiante de último semestre del pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia, Paula Manuela Leguizamón Pineda. Te agradecemos profundamente pues por brindarnos pues este taller pues para aprender a utilizar esta herramienta tan útil. Voy a proceder ahorita a ponerles un link en el chat para que pues descarguen una información que nos mandó Manuela y pues recordar siempre que pues guardar mi pequeño minuto de silencio sobre todas las víctimas que ha traído esta coyuntura nacional, que pues ya independiente de cualquier tipo de ideología política, pues viene siendo una cuestión de derechos humanos. Entonces, pues ya saben. Y listo, entonces, Pablo, entonces puedes iniciar mientras yo les envío el link por el chat.
Pablo, ¿nos escuchas? Hola, sí, Ya tienes la palabra, ¿listo? dale, bueno, muchas gracias. Eh, Voy a encender un momento la cámara para que pues me conozcan y hacer como pues una presentación breve. Hola a todos, mi nombre, ya como lo dijo Santiago, es Manuela Leguizamón, soy estudiante de últimos semestres del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Y bueno, digamos que durante mi formación académica he participado de ciertos proyectos de divulgación científica, entonces he estado como siempre metida como en este medio. De antemano, pues les agradezco la participación, haber querido entrar a participar de este taller, aprender un poco sobre LaTeX. Y bueno, como el nombre del taller lo indica, esto es básicamente una introducción, va a ser algo como voy a tratar de enseñarles cositas que son como claves importantes a la hora de escribir artículos o textos en LaTeX. Entonces, bueno, espero que aprendan. Cualquier duda que vayan teniendo, pues pueden irla haciendo con confianza. Y nada, espero que sea pues como de su agrado y que aprendan más sobre esta herramienta. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Mientras les comparto la pantalla, entonces les voy contando, básicamente LaTeX es un sistema de composición de textos, hagan de cuenta como un Word o algo así, como algún programa de estos, pero la ventaja es que permite crear textos, digamos, como en un formato más académico, que todo se vea como más bonito, como más elegante, por decirlo así. Entonces, es bastante utilizado para la escritura de artículos científicos, pero vamos a ver que se puede usar también, por ejemplo, para realizar presentaciones, para escribir, por ejemplo, la hoja de vida. Bueno, hay un montón de utilidades. Ya les comparto la pantalla. Listo, me confirman por favor si están viendo la pantalla. Sí, ya, gracias. Listo. Entonces, empecemos. Como les dije, vamos a hacer una introducción al LaTeX y lo vamos a hacer a partir de una herramienta de una plataforma en línea que se llama Overleaf, que es una forma bastante útil de acercarse a lo que es LaTeX. Entonces, lo primero que hay que hacer es como abrir la página de Overleaf. Creo que me toca en una ventana incógnita porque ya tengo mi cuenta abierta, pero pestaña, ponen Overleaf, así como está acá, overleaf.com, ingresan ahí y ahí les va a pedir que se registren, que creen un usuario, que creen una contraseña. Entonces, bueno, a mí no me aparece esto en este momento porque ya tengo mi cuenta abierta, yo ya tengo una cuenta creada, entonces lo que aparece es como este entorno que es mi entorno donde yo tengo cargadas pues distintas cosas. A ustedes les debe aparecer, si no tienen ninguna cuenta y tienen que crearla, les debe aparecer pues la opción justamente de eso, de registrarse y de crear la cuenta. Les recomiendo que lo hagan los que tengan pues correo institucional, que lo hagan con el correo institucional porque en estas plataformas suele haber, digamos, como algunos beneficios o algunos plus si uno se registra con la cuenta institucional. Entonces lo pueden hacer ahí. Listo. Bueno, ese es como el primer paso. Cuando ya tengan entonces su cuenta creada, les va a aparecer un entorno parecido a este. Seguramente no les van a aparecer este tipo de cosas porque estos son proyectos que yo ya tengo creados, digamos como trabajos míos. Les debe aparecer, digamos, como menos cosas o de pronto no les aparece como ningún proyecto, pero el entorno es básicamente este. Me cuentan por favor si ya tienen la cuenta creada, si ya están, digamos, como en esta parte de ver el entorno, me cuentan por favor. Hola, sí, a mí me aparece, después de crearme la cuenta, bienvenido a Overleaf, y luego que me cree para crear un primer proyecto.
Listo, perfecto. O sea, te aparece más o menos este entorno, pero sin estas cosas de acá que tengo yo, ¿sí? No, la barra de la izquierda no aparece. Esto que dice nuevo proyecto, ¿no te Eso aparece? sí. Listo, bueno, eso es lo importante. Listo, entonces, bueno, por acá veo que ya algunos la tienen creada. Si la mayoría ya tiene entonces este paso listo, podemos continuar. Este paso es como el paso general, lo que les estoy diciendo, Overleaf. Básicamente es una plataforma que nos permite acceder fácilmente al tipo de escritura con LaTeX. Y vamos a ver que tiene muchos beneficios porque vamos a poder ir viendo a medida que vamos construyendo el código, vamos a ir viendo cómo va quedando nuestro documento de manera, digamos, como inmediata. Entonces lo que vamos a hacer ya cuando tenemos el entorno de esta manera es darle donde dice New Project, o si lo tienen pues en español, diga nuevo proyecto, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que otra de las ventajas que ofrece Overleaf es que tiene una serie de plantillas ya subidas, miren acá donde dice Templates, tiene una serie de plantillas que sirven justamente para eso, para digamos, como un ejemplo, como una base, para uno ir modificando el texto de acuerdo a lo que uno necesite. Entonces, miren que, por ejemplo, ofrece plantillas para textos académicos, para escribir libros, para escribir cartas, para, bueno, ya cosas como de tareas, pósters, presentaciones, reportes de laboratorio, proyectos, lo que les hablaba acá de la hoja de vida. Hay una opción, por ejemplo, de tesis. Miren que nos ofrece un montón de plantillas y esa es una ventaja grande porque una vez tengamos la plantilla ya no vamos a tener que preocuparnos, digamos, como fuertemente en la forma en la que nosotros construyamos la forma del documento, sino que esto ya nos va a ahorrar un montón de tiempo y esa es otra de las ventajas que tiene Overleaf. Entonces, como estamos en este caso en un ámbito más académico, vamos a darle justamente donde dice Academic Journal, le damos ahí, ya lo tengo abierto por acá, y entonces les va a aparecer algo parecido a esto. Cuando les salga esto, miren que tenemos un montón de opciones. Acá nos va a aparecer opciones de plantillas según revistas, universidades, según, por ejemplo, áreas, si trabajamos en física, en astronomía, en geología, van a aparecer un montón de opciones y nosotros simplemente vamos a escoger la que más se adecue a lo que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, miren acá lo que les decía, podemos filtrar a partir de un montón de temas. Entonces, si yo lo quiero hacer, por ejemplo, solamente por el área de física que me recomienda él, por ejemplo, filtrarlo por revistas, si yo quiero, por ejemplo, someter un artículo a alguna revista, entonces ellas usualmente tienen plantillas en esta página que permiten, digamos, que los formatos coincidan con lo que ellos piden. Entonces, miren que hay un montón de opciones, entonces ustedes pueden elegir cuando se estén, digamos, cuando estén sentados trabajando en algo en LaTeX, pueden elegir cualquiera de las plantillas que más se acomode a lo que ustedes necesitan, a lo que ustedes busquen en su trabajo específico. Hay, por ejemplo, cosas de geofísica, cosas de astronomía, lo que les decía por universidades. Mira, por ejemplo, acá Cambridge. Bueno, hay un montón de cosas. Esto se puede ir explorando, digamos, como con tiempo y de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno. En especial hoy les voy a decir que trabajemos con esta plantilla, que es la plantilla de Archive, que es una revista en la que usualmente hay artículos de astronomía, física, matemáticas, y simplemente la voy a usar como un ejemplo y ya, como para hacer esta introducción, para que vean cómo se van modificando los comandos y cómo va cambiando el texto. Entonces, en particular, les pido pues que seleccionemos hoy para trabajar esta de Archive. Entonces, le vamos a dar clic ahí y me da entonces tres opciones. Vamos a darle a abrir como plantilla, Open as Template. ¿Listo? Cuando le demos ahí, entonces se nos va a generar el proyecto y nos va a aparecer algo como esto. ¿Listo?
Una vez le demos aquí en Open as Template, nos va a aparecer algo como esto, esta interfaz. Vamos todos bien hasta ahí. ¿Me están siguiendo en los pasos? Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de esta interfaz. Un momento, yo muevo aquí el chat para poder ver. Listo. Entonces nos aparece algo como de este estilo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esta región de acá, que tenemos a este lado, donde hay una serie de líneas de código, que son estas cosas que tenemos acá, es básicamente lo que nos va a permitir a nosotros escribir el texto. En este caso, escribir el artículo. Entonces esto funciona como un código. Entonces yo voy a programar el documento de tal forma que me entregue este resultado que yo tengo aquí a la derecha. Entonces lo que yo voy escribiendo a este lado en forma de código se va a ir traduciendo a este lado en forma de artículo y miren cómo va, cómo queda. Entonces los códigos que yo escribo a este lado se traducen básicamente en esto que yo tengo acá. Listo, y esa es la ventaja que tiene Overleaf y es que permite ver de forma instantánea cómo van quedando las cosas. Listo, entonces eso es, digamos, como esta parte de la interfaz. Tiene otras ventajas, por ejemplo, que tiene la opción de compartir. Uno puede hacer trabajo colaborativo aquí en Overleaf, entonces simplemente le das, por ejemplo, como compartir y, bueno, esta es mi cuenta. Eso simplemente agregas el correo de las personas que quieres que colaboren con tu proyecto y bueno, les das permiso de editar o de solamente ver y listo, se comparte. Es una ventaja porque permite justamente ese trabajo colaborativo. Pueden estar más de 2 personas al mismo tiempo trabajando en el documento sin que haya ningún problema o sin que se troque ahí como información. Entonces, es bastante útil en ese sentido para trabajar en equipo. Hay, por ejemplo, esta opción de chat, que es para cuando lo compartan, pues estarse comunicando por ahí a la par en que van trabajando en el documento. Entonces, bueno, eso también es útil para esa parte colaborativa. A este lado lo que vamos a tener es, digamos, los archivos y las cosas que vamos cargando que hacen que el código funcione. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver como con más calma qué es cada cosa de las que hay acá, pero aquí básicamente están como los archivos que se van generando a partir de que yo voy escribiendo mi código. ¿Listo? Entonces son como las generalidades del entorno. Entonces vamos a empezar ahora sí a modificar, a ver cómo se puede modificar este tipo de artículos. Les repito, ustedes pueden tomar la plantilla que más se acomode a sus necesidades. Esto, digamos que es de elección libre. Esta vez simplemente cogimos esta como por tomar un ejemplo. Listo, entonces vamos a darle acá donde dice archive.stj y me va a salir nuevamente pues como un archivo con un montón de líneas de código y un montón de cosas. Es bastante largo, listo. Entonces, este archivo lo que hace básicamente es hablarnos sobre la geometría o sobre la forma que tiene nuestro artículo. Entonces, por ejemplo, aquí en este tipo de archivos lo que se hace es definir cosas como las márgenes, qué ancho van a tener, por ejemplo, qué separación hay entre párrafos. Es como una geometría global, la forma global que va a tener el artículo, como la distribución visual que va a tener mi artículo. Entonces, por ejemplo, esta partecita de acá, por explicarles algunas cosas. Uno usualmente no modifica este tipo de archivos porque como habla de esa forma global del artículo, uno usualmente no toca esas cosas, ¿no? Porque si, por ejemplo, es para una revista, pues ellos tienen sus distribuciones específicas, entonces uno usualmente esas cosas no las toca, pero por mencionarles algo que sí podemos modificar, por ejemplo, esta parte de acá. Entonces, por contarles así por encima, esta parte de acá está hablando, por ejemplo, del estilo, y el estilo se traduce aquí en decir, por ejemplo, que mi título va a estar
entre estas dos barritas negras, por ejemplo. Esta parte que dice fancy simplemente es un estilo en el que el título, por ejemplo, va entre estas dos barritas y cada página tiene, por ejemplo, esta linecita superior con ciertas cosas escritas eh, sobre ella, ya sea en el centro, a la derecha o también puede ser a la izquierda. ¿Listo? Entonces, esto básicamente lo que hace es esa parte de ahí. Miren que en cada página está esa linecita y ese, digamos, como esos textos ahí adjuntos. Lo que vamos a hacer es empezar a modificar esos textos adjuntos. Entonces, miren que en esta parte del documento dice a preprint. ¿Listo? Yo, por ejemplo, no quiero que diga eso, sino vamos a hacerle un cambio. Vamos a ponerle ahí, no sé, algo como ensayo o algo así. Yo necesito saber esta parte del código, dónde está, para yo poderla modificar, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, miren estos comandos de acá. Estos comandos me están hablando justamente de esta parte. Entonces, este que dice particularmente under title se refiere a esta parte de acá, que literalmente es debajo del título. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer para modificarla es, todo lo que yo escriba dentro de estas llaves va a ser lo que va a aparecer en mi archivo ahí debajo del título. Si yo, por ejemplo, lo borro y ya no digo upper print, sino que quiero que diga, por ejemplo, ensayo, entonces lo escribo lo que quiero que aparezca ahí entre las llaves y voy a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo hago un cambio en este sector de acá, que es el código, para ver los resultados, en esta parte de acá, que ya sería como el PDF, le tengo que dar este botoncito de acá, recompile. O simplemente puedo darle, como dice ahí, control enter. ¿Listo? Si no queremos pues como mover el mouse hasta allá, le puedo dar desde el teclado control enter. Entonces le damos ahí. Esperamos a que cargue y miren que ya cambió algo en el archivo. Ya no dice upper print, sino que dice ensayo. ¿Listo? Entonces esto va a ser algo usual a la hora de usar LaTeX y de escribir en este tipo de códigos, y es que lo que yo tenga escrito entre las llaves, por ejemplo, para este tipo de comandos, va a ser lo que me va a salir ahí. ¿Listo? Entonces por eso lo escribí ahí. Entonces ya vamos, por ejemplo, modificando esa parte de ahí, ese under title. Esto simplemente es como la definición de ese comando, por eso dice como new command, y realmente la parte en donde se muestra es ya por aquí, esta linecita de código acá. Esta línea a lo que yo le asigné, bueno, este es el short title, pero bueno, funciona básicamente igual con el under title, y ya vamos a ver que con este también. Entonces, en esta parte le estoy diciendo, muéstreme a lo que yo le asigné estos nombres y le asigné estas frases, muéstremelo en cierta parte de la pantalla. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a modificar esto que dice header right. Este header right se refiere a este header que aparece a la derecha. Entonces, miren que todo es como intuitivo. Header, pues esta parte de arriba, y right, que está a la derecha. Entonces vamos a modificarlo. Miren que acá efectivamente dice, en mi documento PDF dice upper print, y coincide porque es lo que yo tengo acá dentro de las llaves. Entonces, si yo ya no quiero que diga eso, sino que quiero que diga otra cosa, no sé, por ejemplo, journal, por decir algo. Simplemente estoy poniendo cosas. Listo. Entonces nuevamente le voy a dar control enter o el botoncito verde de recompile, y miren que ya aparece esa información que yo quiero aquí en esta esquina de la derecha. ¿Listo? Y así puedo ir yo modificando las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo ya no quiero, o adicional a esto, yo quiero que me aparezca un header, pero ahora a la izquierda. Entonces yo voy a hacer algo similar. Vamos a, por ejemplo, copiar esto, lo seleccionamos, control C, le doy enter para que me genere una nueva línea de código, y le doy control V, y ya le voy a asignar otro nombre. Como ahora lo quiero a la izquierda, entonces, por ejemplo, le voy a poner como header left, por decir algo.
Y yo aquí voy a decirle que me escriba, no sé, por ejemplo, la fecha. Listo, algo así. Entonces, una vez ya definí ese comando, necesito que me lo muestre. Esta partecita yo ya la había hecho, pero bueno, creo que ustedes no la tienen. Es simplemente copiamos entonces esto de acá, control C, le damos nuevamente el enter para que me genere una nueva línea de código, le damos pegar, y como yo ya no lo quiero ya no lo quiero a la derecha, sino a la izquierda, entonces en vez de esta R le pongo una L de left, y a lo que yo quiero poner ahí es a lo que yo llamé header left. Entonces aquí tengo que poner ese nombre. ¿Listo? Y ahora, cuando yo le dé control enter o recompile, esperaría que apareciera en este header de acá esa fecha. Entonces miren que ahora sí ya apareció, 20 de mayo. ¿Listo? Entonces esas son como formas de modificar ese tipo de información que hay dentro de las plantillas, de acuerdo a lo que uno necesite. Miren que no es nada complicado, y por ejemplo esta plantilla es bastante intuitiva en cuanto a los nombres que asigna. Lo que les decía, bueno, dice header, sería uno de estos encabezados, y dice right, entonces bueno, corresponde al de la derecha. Si yo quiero poner otro, entonces voy a ponerle el nombre de izquierda. Miren que el primero que modificamos estaba debajo del título, entonces under title. Entonces miren que esas cosas se van haciendo un poquito intuitivas, y eso va haciendo que las cosas sean más fáciles. Listo. Entonces, en general, lo que les decía, este archive.stg habla como de esa forma global que tiene el artículo en este caso. Entonces, más allá de eso, pues no vamos a tocar esto, ya lo que les decía. Miren, por ejemplo, cosas de los párrafos, de la forma de poner pie de página. Estas cosas ya son como muy específicas, y uno usualmente no las modifica. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Ya donde está, digamos, como la parte ya gruesa del artículo, que es la que uno ya modifica, que es donde uno escribe ya lo que necesita que aparezca en su texto, es acá donde se llama template.txt. ¿Listo? Entonces le vamos a dar ahí, y miren que me aparece otra vez una serie de líneas de código, un montón de cosas ahí, y adicional a esto, miren que cuando yo le doy acá en template.txt, me aparece este poquito de acá abajo, que dice File Outline. Entonces simplemente les está mostrando a ustedes cómo es la estructura, cómo está estructurado el artículo, qué partes tiene, cuáles son las secciones, cuáles son las subsecciones. Entonces esto visualmente ayuda mucho para uno saber es como la distribución que tiene el texto, y te permite también tener como un acceso rápido al código. A la parte, por ejemplo, quiero ir a la sección de introducción, entonces lo puedo dar directamente ahí en vez de ponerme a buscar por acá, porque suele ser un poquito enredado porque hay muchas cosas comentadas, y cuando uno no está familiarizado con la estructura, pues dice, bueno, ¿dónde dice introducción? ¿Dónde estoy definiendo eso? Entonces esta es una forma rápida de acceder a esas secciones, por ejemplo. Listo. Entonces, bueno, esta es como la forma de iniciar este tipo de textos. Este texto en particular es un artículo, entonces por eso ponemos acá, o bueno, está escrito de una vez acá ya como document class articles. Si yo, por ejemplo, hubiese elegido una plantilla que fuera para escribir un libro u otro tipo de cosas, entonces habría otra referencia acá escrita. ¿Listo? Y digamos que uno no puede cambiar esto como tan arbitrariamente. Hagamos el ensayo para que lo vean. Si yo, por ejemplo, decido que quiero convertir esto como en un libro, entonces yo digo, ah, bueno, pues simplemente le cambio y que diga libro. Y si yo le doy compilar, mire que me va a salir un error. Entonces, digamos que no es tan fácil decir como yo solamente le cambio esto y ya me funciona. No, porque acuérdense que este archivo de acá me hablaba de toda la geometría y de la forma. Entonces, no es tan sencillo como que como con una sola palabra ya se reacomode todo. ¿Listo?
Acá simplemente está diciendo que vamos a usar esa forma, esa geometría que definimos en este archivo de acá, que fue el que ya discutimos. Y esto que aparece acá es una forma de importar librerías que uno va necesitando. Entonces, si por ejemplo yo voy a escribir fórmulas matemáticas, o si voy a insertar gráficas, si voy a insertar URL, cosas así, voy a necesitar cierto tipo de librerías. Entonces, estas son como las librerías globales con las que viene esta plantilla, de acuerdo a lo que ya está aquí escrito, pero pues uno puede importar cuántas librerías quiere y como lo vaya necesitando. Ahorita vamos a ver, ahorita les doy un ejemplo y uno puede ir importando las librerías que vaya necesitando como en el camino, ¿listo? Entonces esta parte de acá del código es simplemente eso, como vamos a importar todo lo que necesitamos para poder escribir nuestro código y convertirlo en nuestro paper. Este, como bien lo dice acá, es el título. Entonces nuevamente miren que lo que yo escriba dentro de las llaves va a ser lo que salga. ¿Listo? Entonces si dice título y lo escribo dentro de las llaves, pues ese va a ser mi título. Esto lo podemos modificar, podemos poner lo que quieran. Tengan cuidado, miren que por ejemplo yo ahí borré una de las llaves, la llave que cierra, y a mí el programa me va avisando de ese tipo de errores. Miren, dicen que esta llave está sin cerrar. Entonces eso también es útil porque le va a uno avisando como, oye, te estás equivocando en algo o algo falta. ¿Listo? Entonces yo ya sé que la forma correcta es cerrar la llave. Y vamos a ponerle, por ejemplo, introducción a látex, por poner algo. ¿Listo? Entonces ya saben que para poder ver el cambio le damos control enter o recompile y miren que ya cambió el título. ¿Listo? Esta parte de aquí, bueno, se me olvidó comentarles y es lo que está aquí en azul, lo que aparece así en azul, está comentado. Son comentarios dentro del código, es decir, que no hacen, digamos, como parte activa del código, entonces no se van a ver reflejados en mi PDF. ¿Listo? Si yo llego a quitar esto, ese signo de porcentaje, ya deja de ser un comentario y se convierte en una línea de código. Entonces ya empieza a actuar y ya empieza a producirme algo. Hagamos el ensayo. Si yo borro acá, miren que yo acá tengo una fecha, mayo 20. Esto, cuando pasa eso, porque esto estaba comentado, es porque la fecha se actualiza automáticamente cuando uno corre el código, cuando uno lo compila. ¿Listo? Eso es una forma de poner la fecha automáticamente. Si yo no la quiero poner automáticamente porque ya descomenté esto, miren que aquí yo le estoy diciendo a la fecha, asignele septiembre 9 de 2021, por ejemplo. Entonces, si yo le doy compilar, me va a aparecer ahora esa fecha que yo puse ahí. ¿Listo? Entonces, es una forma de poner la fecha con el date y nuevamente lo que yo ponga entre las llaves es lo que va a aparecer. Si yo no quiero que aparezca una fecha particular, sino que quiero que aparezca de forma automática la fecha cada vez que yo la corra, pues lo comento o simplemente pues no lo pongo y miren que ya la fecha cambia automáticamente. Si yo en cambio no quiero poner la fecha automática, pero tampoco quiero poner una fecha específica, es decir, no quiero que aparezca nada, entonces lo único que tengo que hacer es dejar esas llaves en blanco para que no aparezca nada, ¿listo? Entonces, si yo dejo esas llaves en blanco y le doy compilar, miren que ya no me aparece ninguna fecha en mi documento, en mi PDF. ¿Listo? Entonces son formas de ir jugando con las cosas que uno quiere dentro de su artículo. Vamos ahora con esta parte de los autores. Esta es una forma de escribir los autores. Entonces, miren, autor, nuevamente lo que yo ponga ahí es lo que va a salir, pero esto tiene digamos, como un plus, y es que esto redirecciona, escrito de esta forma, redirecciona a, a una página donde haya información sobre el autor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo estuve buscando por ahí, como pues esto es del Departamento de Geociencias, entonces encontré, por ejemplo, el de este profesor, vamos a ponerlo por ahí.
simplemente para mostrarles cómo funciona. Entonces, copié un link que encontré del profesor, ya les digo cómo se llama. Bueno, lo podemos correr y ya les muestro. Entonces, miren que ya lo corrí, este link. Bueno, esta es una forma de agrandar el PDF. Le dan aquí en esta esquinita para ver en pantalla completa el PDF y cómo les va quedando. Entonces, miren que si yo le doy en ese nombre, me debería redireccionar a donde yo quiero. Y este específicamente es el profesor Germán Prieto. ¿Listo? Entonces, es una forma útil de presentar a los autores y de obtener esa información adicional como para el lector. ¿Listo? Simplemente se hace de esa forma. Entonces, a eso hace referencia este comando de href. Esto simplemente, esta parte de acá es simplemente la forma en la que agregan el loguito, esta imagencita de acá, para hacer referencia a que se redirige a este sitio. Esto es simplemente pues como el logo del sitio. Y acá entonces podemos simplemente modificar el nombre del autor, como yo lo cambié, entonces ahora voy a poner Germán Prieto, por ejemplo, solamente para que veamos el ejemplo. Entonces miren que ahora ya me cambió ese autor y yo ya lo tengo vinculado para que cuando yo oprima pues su nombre me redirija a esta parte de acá. ¿Listo? Entonces son formas de ir modificando las cosas. Bueno, esto se puede cambiar de acuerdo pues a lo que corresponda a cada autor. Simplemente es información del investigador. Y lo mismo sucede con los coautores. Entonces, nuevamente, pues acá se puede poner una referencia, bueno, y podemos modificar los datos de nombres y todo esto, y puedo adjuntar varios coautores más. ¿Listo? Esto es un ejemplo de cómo adjuntar otros coautores. Simplemente recuerden que lo que está con los signos de porcentaje está comentado, no haría parte del código, pero una vez yo lo borre, empieza a ser parte. Entonces, si yo quiero agregar un coautor, simplemente borro esos signos de porcentaje y lleno la información con lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Cómo van? Listo, perfecto. Miren, por ejemplo, esta partecita de acá. Esto, no sé si se acuerdan haberlo visto en alguna parte del PDF. Miren que eso es lo que está en esta parte de acá. Es ese header que está en el centro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiarlo, pues le voy a dar, simplemente le voy a dar ahí a cambiar pues lo que diga ahí entre las llaves y, y ya va a quedar. ¿Listo? Esto me bajó. Bueno, sí, esta es otra forma pues como de ver en qué parte del código estoy, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ir a modificar algo del abstract y estoy en otra parte del código, por ejemplo, estoy por allá al final del documento y quiero ir a modificar algo de acá, entonces simplemente me paro ahí donde yo quiero ir y le doy como doble clic y ahí ya de una vez me redirige. Miren que aquí ya dice abstract. ¿Listo? Aquí entonces empieza ya el documento, apenas acá. Miren todo lo que hay antes de decirle begin document. Y bueno, acá ya entonces inicia el abstract, la forma de iniciarlo entonces es con el begin. Entre las llaves le pongo el abstract. Esto simplemente es como un código que tienen ellos de que ya adjunta automáticamente pues, como ciertos párrafos, pero acá uno simplemente pues puede borrar esto y poner la información que quiera. O sea, ya poner lo que quieran en su artículo. ¿Listo? Entonces ahí simplemente ustedes escriben. Cuando quieran hacer una separación, por ejemplo, que ya terminaron el párrafo y quieren como un punto aparte, algo así. Entonces le dan dos veces este slash
y siguen escribiendo. Y miren que sale, digamos, como mi párrafo inicial y lo que yo escribí después. ¿Listo? Si no ponen este doble slash, no les va, digamos que no les va a contar eso como un punto aparte. ¿Listo? Entonces eso es importante. Y ya entonces ustedes acá escriben simplemente toda la información que necesiten. Siempre recuerden que cuando abren algo lo tienen que cerrar, entonces por eso está esto de acá. Y ya, estos son simplemente palabras claves, agregan la cantidad de palabras claves que necesiten, eso se modifica pues de acuerdo a lo que corresponda, y ya entonces empieza uno a escribir el artículo como tal. Entonces pueden empezar a crear secciones, por ejemplo, la sección de introducción, esta que dice Headings First Level. Entonces, la forma de crear esas secciones es con esto de acá, slash section, y entre las llaves nuevamente lo que yo quiero, como yo quiero que se llame mi sección. Si yo, por ejemplo, ya no la quiero en inglés, la quiero en español, por decir algo. Simplemente pues le cambio el nombre, le pongo el nombre que yo quiera y eso es lo que va a aparecer en mi sección. Listo, miren, que ya cambió. Y acá nuevamente entonces yo puedo escribir las cosas que yo quiera. ¿Listo? Esto simplemente es automático ahí, pero ustedes lo pueden borrar, así como hicimos con el abstract, y escribir lo que ustedes quieran que aparezca específicamente en la introducción. Ya aquí ya puede uno escribir como con libertad lo que quiera. Esta nuevamente pues es otra sección, y acá hay algo importante y es esta forma de acá. Dice label y dice sec headings. ¿Esto qué? Es una forma como de agregarle una etiqueta a esta sección de manera tal que yo después en el documento pueda decir, si yo necesito que el lector se remita a otra sección, por ejemplo, decir, estoy, no sé, mostrando los resultados y les digo, bueno, remítase a la sección donde hablamos de la metodología para ver tal cosa, ¿sí? Entonces, ahí se vuelve útil agregarle una etiqueta a la sección para poderla referenciar más adelante. Entonces, ese ejemplo se ve acá. Miren que acá dice, bueno, dice una serie de cosas y después dice, vea la sección tal. ¿Listo? En este caso dice, vea la sección 2. Cuando yo le dé clic ahí, entonces él me va a remitir a la sección 2. Lo que pasa pues es que como ya estábamos en la 2, pues no se vio como mucho el cambio. Pero yo, por ejemplo, lo puedo hacer con otra sección, que es la sección 3, esta que se llama Examples, que sería esta de acá en el PDF. Miren que a esta le asigné una etiqueta de Others. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle al lector, vaya, remítase a la sección Others. Miren que cuando ya está escrito en el código, él simplemente, no tengo a veces necesidad de escribir toda la frase completa, él ya me va mostrando sugerencias. Entonces, como él ya sabe que yo tengo referenciada con este label alguna de las secciones, entonces él simplemente me lanza la sugerencia y me completa. Entonces, si yo le doy compilar, miremos qué va a pasar ahora. Entonces estábamos en este párrafo de acá y yo le estoy diciendo al lector, bueno, remítase a la sección 3, que es a la que yo quiero que él vaya. Si yo le doy clic, miren que inmediatamente me redirige a esa sección a la que yo quiero que el lector vaya. ¿Listo? Entonces eso es muy útil cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas para remitir al lector a alguna otra sección. Entonces, para eso asigna uno estos labels y la forma de referenciarlos, de decirle a la persona vaya, es con este comando. Referencia, y como es una sección, entonces por eso tiene digamos que este prefijo sec y ya el nombre que yo le asigné a esa sección. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hay ahí. A ver, me están preguntando, ¿se puede introducir tablas de Excel y fórmulas? Sí, ya vamos a ver más adelante cuando llegamos a la partecita de tablas, ya te voy a mostrar cómo hacer para pasar de las tablas de Excel aquí a la... Y sí, desde acá se puede solamente exportar a PDF porque inmediatamente, mira, esta es una de las opciones, me lo descarga inmediatamente como PDF. Pero pues ya tú después puedes hacer el cambio, pasarlo de PDF a algún otro tipo de archivo que necesites. Listo.
Entonces, sigamos, así como yo puedo crear secciones, puedo crear subsecciones. Miren acá, yo tengo la sección general es esta, 2, y yo estoy teniendo estas subsecciones 2.1, puedo generar subsecciones, miren 2.11 y así. Entonces, el comando es simplemente genéreme una subsección y le asigna este nombre de acá, lo que yo quiero que aparezca. Genéreme una subsección. Entonces, el comando será subsección y le voy a asignar este nombre de acá. Listo. Entonces, miren que igual tiende a ser algo intuitivo. No, pues los nombres ya van sugiriendo cosas de qué es lo que tengo yo ahí. Listo, entonces vamos a ir, por ejemplo, a la forma de introducir ecuaciones, que es muy útil pues a la hora de escribir este tipo de artículos. Entonces, una de las formas es con este comando, begin, y entre las llaves le ponemos equation. Como lo abro, lo tengo que cerrar. Listo. Lo que yo ponga acá adentro va a ser mi ecuación. Hay distintas formas de escribirlo. Esta entonces es una opción. Hay otra opción que no necesita hacer equation, o sea, no necesito poner yo acá equation. Miren que acá en el PDF yo la tengo numerada. ¿Listo? Hay una forma de numerarla y así como hay una forma de numerarla, yo puedo referenciarla, agregarle un label así como en las secciones para después yo decirle al lector, ay, vea, coja la ecuación 3 y haga esto. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar otra forma que no es con begin equation, pero para eso necesitamos agregar una nueva, digamos como librería, un nuevo paquete, que es este de acá. Yo ya lo tenía escrito, pues lo pueden escribir. Entonces escriben use package y entre las llaves escriben AMS math. ¿Listo? Lo compilamos y la forma entonces adicional de escribir ecuaciones para no hacerlo con equation, entonces es, por ejemplo, le dan begin, abren las llaves y le dan gather. ¿Listo? Yo le voy a dar el enter ahí y yo puedo escribir entonces la ecuación que yo quiera. Para las personas que no están muy familiarizadas con este lenguaje de LaTeX, hay una página que a mí me parece súper útil para escribir ecuaciones porque tú visualmente vas viendo cómo va quedando y ella te genera automáticamente el código en LaTeX. Esa página es esta de acá. Ya les comparto el link por el chat. Esta de acá. Entonces, miren, yo acá tengo una serie de símbolos y una serie de cosas y yo simplemente voy a tomar lo que yo necesite escribir y voy a empezar a modificarlo de acuerdo a lo que yo quiera que aparezca. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir, no sé, una integral, entonces le doy ahí en la integral y él me va a mostrar el código en LaTeX y acá abajo me va a mostrar cómo va quedando. ¿Listo? Entonces, si yo ya no quiero, por ejemplo, que mi integral diga de A a B, sino que diga, por ejemplo, de 0 a B, y no quiero que sea X, sino X al cuadrado, entonces le agrego esto de acá, y así yo puedo irla modificando de acuerdo a cómo yo lo quiero escribir. Entonces esta página es útil para los que no están familiarizados como con esos símbolos. Miren que aquí están todas las letras del alfabeto griego. Entonces si yo quiero, por ejemplo, poner acá X cuadrado, teta, entonces miren cómo va quedando acá. Entonces así es como se ve y este va a ser simplemente mi código en LaTeX. Entonces cuando yo quiera ya pasarlo, simplemente selecciono, le doy control C, me devuelvo a mi artículo, le doy control V y ya queda entonces, ya queda entonces. Miren que ahí automáticamente me aparece en mi PDF. ¿Listo? Entonces esta página es bastante útil para eso y es de una forma muy rápida. Yo simplemente le doy clic en el símbolo que necesite, en lo que yo necesite y ya él me genera automáticamente el código. Hay acá también pues como otras cosas ya muy específicas, álgebra, cálculo, estadística, química, para generar matrices, entonces digamos que lo que se puede hacer, el alcance es grande. Ustedes pueden jugar con eso pues según lo que necesiten. ¿Listo? Entonces esa es una forma, ya vieron, para no hacerlo con el equation, también funciona con este que se llama gather
y miren que a mí me está enumerando las ecuaciones. Si yo, por ejemplo, quiero poner una ecuación, pero no necesito que me la numere, entonces yo simplemente le voy a dar aquí este asterisco y cuando yo lo corra, pues como lo puse aquí en la entrada, entonces también lo tengo que poner aquí en la salida y yo simplemente lo voy entonces a compilar y miren que ya se me borró la numeración que tenía la ecuación. ¿Listo? Eso puede ser útil cuando uno tiene un montón de ecuaciones dentro del artículo y solamente, digamos, como que son útiles o necesita referenciar solo ciertas ecuaciones. ¿Listo? Entonces eso se puede hacer. Lo mismo podemos hacer con el equation, le podemos agregar el asterisco acá, pero pues se lo tengo que poner también al final. Les decía que también se pueden referenciar las ecuaciones, entonces simplemente es agregarle la etiqueta, pero está acá, y en vez de sec, porque ya no es una ya no es una sección, sino una ecuación, entonces le doy EQ y le asigno el nombre que quiera. Entonces, ecuación. Ya le asigné esa referencia, entonces esa etiqueta, y yo después más adelante puedo decir como, ver, y le digo ref, y ya miren que acá de una vez me lo va sugiriendo. Tienes de referencia una ecuación, una figura, unas secciones. Bueno, yo le voy a decir que me referencie la ecuación. Listo. Entonces yo le doy compilar. Y miren que automáticamente en el PDF me aparece entonces, mire, vea la ecuación tal, la ecuación 1. El número coincide con esa numeración. Entonces, eso también se puede hacer. Pueden jugar un montón con esa forma, pues como de escribir, con los símbolos, de acuerdo pues, como a lo que necesiten, pero pues estas son como formas básicas de escribir esas ecuaciones. Esto, por ejemplo, es la forma de escribir subíndices, pero también todo eso lo pueden ir jugando con eso con las herramientas que da la página, para que lo vean como de una forma más visual. ¿Listo? Bueno, acá tenemos simplemente otra subsección. Tenía una pregunta por acá. ¿Cuál es la diferencia entre equation y gather? Bueno, realmente es como cuando tú tienes mucha cantidad de ecuaciones, o sea, cuando vas a escribir varias en un solo bloque, se suele usar el gather. ¿Listo? Pero mira que así, digamos, como en este ejemplo general que te hice, pues funcionan igual. Es simplemente como para eso. Esa es como una diferencia como global. Más allá de eso, creo que no. Y la forma pues de escribir, pues mira que no cambia nada. Listo, sigamos entonces con otra parte importante. Ahorita miramos lo de las citas. Vamos a ir con las figuras. Y una forma de adjuntar esas imágenes es con este código. Entonces dice begin figure. Nuevamente, lo abro, lo cierro y lo que yo ponga acá es entonces lo que voy a adjuntar. Este de aquí simplemente le está diciendo, coja la figura y céntremela. Este de acá te está diciendo que lo que tú subas, la imagen que subas ahí te va a quedar, digamos, como dentro de un cajón, dentro de un rectángulo. Y esto, bueno, simplemente te define como esas dimensiones y eso. Este caption que dice acá es como esa leyenda que va a aparecer debajo de mi figura, pues la forma en la que uno indica qué es lo que tiene ahí. Y nuevamente este label, entonces es la forma, pues la etiqueta que yo le asigno a la figura para poderla referenciar más adelante y decirle al lector, en la figura tal se podía ver tal cosa. Entonces, recuerden que para eso es útil hacer esto de las etiquetas. Les voy a hacer un ejemplo para que lo hagamos. Entonces, vamos a adjuntar alguna imagen. Adjunten ustedes una imagen que tengan. Entonces, lo que vamos a hacer es begin. Le damos begin figure. Miren que ahí ya me lo sugiere. Le doy enter.
y él me lo genera de esta forma. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer para juntar la imagen es, me voy a ir aquí a esta esquina superior izquierda y le voy a dar donde dice Upload. Yo le doy a Upload y voy ahí a poner el archivo que yo quiero subir. Entonces yo, por ejemplo, no sé qué voy a poner. Voy a poner, por ejemplo, esto. Se llama captura. Ya la selecciono, le doy a juntar y miren que acá automáticamente queda en esta esquinita de acá. Miren, ya tengo algo que se llama captura.png. Como ya está subido acá, entonces yo ya lo puedo subir al documento. Entonces simplemente lo que tengo que poner acá es el título. Entonces yo voy a poner el nombre. Miren que aquí ya me lo sugiere porque ya está cargada dentro de la plataforma. Entonces le voy a decir, sí, súbame esta que yo llamé captura.png. Y yo le puedo agregar, por ejemplo, este tipo de cosas para decirle a él cuál es el tamaño con el que yo quiero que aparezca mi imagen. ¿Listo? Eso, uno puede jugar con eso. Y acá yo puedo modificar, entonces que yo quiero que aparezca aquí captura, ensayo, no sé, por decir algo. Y yo le cambio aquí, por ejemplo, el label, lo que ustedes quieran. Listo. Entonces cuando yo le dé compilar, miren que ya me sube automáticamente mi imagen. Miren que ya el caption dice captura ensayo, que fue lo que yo le puse. Y aparece entonces ya la imagen que yo subí. Si quieren que les aparezca pues la imagen en recuadro, entonces simplemente le agregan esta partecita de acá, lo de Fbox. Aunque pues, bueno, si eso ya es como gustos. Y bueno, lo ponen entonces entre las llaves. Y ya debería salirme entonces la imagen dentro de esa caja. Mira, ya me queda pues como un recuadrito. Em, no sé si lo notan, pero bueno, acá dice, cuando me la muestra me dice figure, porque pues este texto está escrito en inglés, esta plantilla está hecha para escribirse en inglés. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiarlo y yo no quiero pues escribir mi artículo en inglés, sino que quiero que aparezca en español y estas figuras me digan en vez de figure, figura, entonces yo puedo decirle a él, cámbiamelo y póngame esas cosas en español. Para hacer eso, entonces necesitamos, por ejemplo, importar otro paquete que va a ser este de acá. Ya lo tenía copiado, entonces por eso lo descomento, pero ustedes lo pueden escribir simplemente. Entonces, use package, entre estos corchetes le ponen Spanish y esta partecita de acá. Una vez ustedes hagan eso, miren que ya no me aparece figure, sino que me aparece figura. ¿Listo? Porque ya me está tomando esto como español. Entonces eso es útil cuando uno quiere, por ejemplo, cambiar de idioma. Entonces, esa sería como la forma de hacerlo. Miren que automáticamente cambió esa forma de referenciar. Voy a comentarlo otra vez para que nos siga pareciendo normal, pero ya saben que se puede hacer ese cambio. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, sigamos con esta parte. Entonces, esta es como la forma global de adjuntar esas imágenes. Recuerden, primero las tienen que cargar y le dan desde el upload y simplemente cuando ya las tienen cargadas ahí en la plataforma, pues simplemente las adjuntan de esta manera. No hay mayor cosa. Se puede, por ejemplo, adjuntar dos imágenes, que quede una pues como a este lado, otra acá. Se puede poner el texto, la imagen como entre el texto. O sea, hay varias formas de jugar con esa ubicación. Pero eso lo pueden pues ir buscando más adelante. Esta es como la forma más sencilla y la forma global de hacerlo. ¿Listo? Eh, se puede introducir, adjuntar al documento planos o imágenes satelitales. Sí, claro que se puede y lo único que tienes que hacer es ponerlas en formato PNG o JPG, pues un formato de imagen y listo, haces el proceso igual. Le das
el upload y lo cargas y lo subes igual como ya les mostré. Listo. Me habían preguntado antes lo de las tablas, entonces ya vamos a esta sección. Esta plantilla ya mostraba pues como una tabla de ejemplo, que es esta de acá. Y la forma en la que escriben esa tabla es entonces de esta forma. Inicia uno igual, begin, como voy a comenzar una tabla, pues le pongo table y lo abrí, lo tengo que cerrar. Y simplemente le estoy diciendo, bueno, céntrela y empiece a tabular. Le voy a dar 3 columnas y le estoy diciendo acá, por ejemplo, que esto es lo que yo llamé part, me las combine, me combine esas 2 columnas en una sola, por eso se ve de esta forma. Esto de acá es como la forma de agregar esas lineecitas que aparecen acá en la tabla, y bueno, esa es como la forma global de escribir una tabla. Si se les hace pues como muy complicado, entonces la otra opción, lo que me preguntaban de Excel, yo acá ya tengo entonces el Excel abierto. Santiago, tú les compartiste el archivo de Excel. ¿Me confirmas, por favor? Sí, sí, ahí en el chat está pues el link de Drive, pero pues ya lo voy a volver a pegar porque pues quedó bien al inicio, listo, pero entonces ahí ya hay un Drive en donde pueden descargar el archivo. Ah, listo, dale, gracias. Entonces, bueno, por favor, entran ahí, lo descargan, descargan ese archivo y ese archivo lo que va a hacer es como generar un complemento en Excel para que podamos pasar esas tablas que yo haga desde Excel para poderlas pasar a LaTeX. ¿Listo? Entonces ustedes descargan ese complemento. Voy a esperar entonces a que lo descarguen. ¿Me confirman, por favor, si ya lo descargaron? De pronto, mejor en vez de utilizar el archivo que está ahí, no lo abran y lo utilicen, sino descárguenlo y lo utilicen desde sus computadores para que no lo modifiquen, por favor. Sí, 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 exacto. Bueno, entonces mientras lo van haciendo, simplemente lo tienen que descargar y luego entonces abren su Excel normal y ya debería generárseles a ustedes esta parte que dice acá como complementos. Em, y miren que cuando ya aparece esa parte de complementos, entonces me aparece la opción de convertir la tabla a LaTeX. Listo. Entonces voy a esperar. Mientras tanto, entonces pues uno puede ir generando cualquier tabla simplemente como para hacer el ejercicio. Entonces yo había generado pues como esta tabla, simplemente pues como con unos datos aleatorios, le había puesto pues como unos nombres X. Había pues bueno como combinado estas 2 celdas como para ver. Y uno adicionalmente lo que puede hacer es, ay, no pueden ver el Excel, ¿verdad? No, Perdón. eso te vamos a decir, no. Listo, entonces espérenme. Listo, perdón. Creo que ahora sí. Entonces, bueno, descargan el complemento y
Bueno, yo lo que hice acá fue como generar esta tabla, pues así como random, puse el número, cualquier número, le asigné pues como cualquier título, combiné estas dos celdas para que viéramos también eso. Creen pues una tabla como quieran, simplemente vamos a hacer la prueba. Y yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es darle color a esta tabla, simplemente como para que miremos otra vez de las opciones que hay. Y entonces lo que vamos a hacer, A mí no me aparece ninguna tabla ni nada. no, yo esta tabla la generé, pues ya la tenía hecha, pero tú puedes escribir, pues haz cualquier tabla que quieras, como con cualquier valor, simplemente es para que hagamos la prueba, o sea, genera una tabla Ah, pero en X el como archivo quieras. que descargamos. Ah, sí, no hay, no. Esto simplemente, o sea, tú simplemente descargas el archivo y luego abres un documento en Excel nuevo, Ah, generas ok. uno nuevo. Ujú. Y sobre ese nuevo, entonces haces una Ok, tabla cualquiera. gracias. Dale. Entonces, bueno, yo por ejemplo ya generé esa, le puse color a esta. Y bueno, digamos que tiene los bordecitos y ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, cuando ya tengan ese complemento, se les debe generar esta partecita de acá que dice complementos. Y simplemente entonces seleccionan la tabla y le dan la que dice Convert Table to LaTeX. Listo. Cuando uno le da eso, miren que aparece una serie de códigos parecido a lo que hemos estado trabajando en el documento, y esta simplemente es la forma en la que yo escribiría esa tabla que acabé de generar en Excel. Listo, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es como seleccionarlo, copiarlo, y después de eso me voy al documento y al documento en Overleaf y simplemente lo pego y debería aparecer mi tabla como me aparece en Excel. Entonces voy a hacer eso. Lo que pasa es que no sé cómo compartir todo el escritorio. ¿Alguien me ayuda con eso? Porque me aparece solo la opción de compartir como por partes. Entonces creo que me toca como dejar de compartir para que puedan volver a ver lo otro. Ya están viendo la parte de Overleaf, ¿cierto? Sí, sí, así es. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya Excel me generó mi código en LaTeX, entonces simplemente le voy a dar copiar y ya con esto debería generarse mi tabla. ¿Listo? Ahora observen lo que va a pasar. Miren que yo le doy compilar y miren la forma en la que me está mostrando mi tabla. O sea, no se parece a lo que yo tenía al otro lado, y miren lo que me aparece acá. RGB, no sé qué. Y me apareció un error. Esta X me dice acá que tengo un error. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo le estoy agregando color a mi tabla, necesito agregar un nuevo paquete para que el sistema me reconozca y me permita poderle poner colores a las tablas. Entonces, para eso, vamos a agregar este paquete de acá, ya lo tenía escrito, mentiras, ese no es el español, este de acá. Entonces, este paquete simplemente hace que se admita poderle poner color a las tablas. ¿Listo? Entonces, este sería el paquete útil para eso, simplemente entre los corchetes table y entre las llaves xcolor. Y una vez yo compile este documento, miren que ya ahora me muestra la tabla con el color que yo le había asignado, por ejemplo, en Excel. Listo, entonces recuerden que ese paquete que acabamos de agregar es para que me admita ponerle color. Miren que ahora miren cómo me está mostrando la tabla, o sea, me muestra esto como partido. Listo. Entonces una forma de corregir eso de ahí es cambiar donde dice mid rule y vamos a ponerle, por ejemplo, H-line.
Entonces vamos a cambiar todos los que digan meet rule por hline. Simplemente para que veamos cómo funciona. Voy a dejarlo así, hasta ahí. Le doy entonces control enter. Y miren que ahora ya tengo yo unas líneas, digamos que continuas. ¿Listo? Entonces eso es una forma de agregar, de arreglar ese problema que aparecía ahí. Miren que esta de abajo no sigue como discontinua porque miren que está todavía como con bottom rule. ¿Listo? Pero pues esa también se puede cambiar. Y nuevamente entonces yo puedo agregarle pues como un caption, alguna instrucción pues a la tabla. Se la puedo poner arriba como aparece acá. Miren que si yo quiero que aparezca antes de la tabla, entonces la pongo antes de empezar a construir mi tabla. Pero yo también tengo la opción de ponerla abajo, como la teníamos en esta otra tabla acá de ejemplo. Entonces simplemente es mover ese caption y ponerlo después de que yo ya he construido mi tabla. ¿Listo? Eso sería todo como con las tablas. Nuevamente le pueden agregar los labels para después referenciarlas, hacer lo mismo que se ha hecho con las otras cosas. Y ya esta es entonces una forma de generar listas. Le pueden usar este código begin itemize, entonces les aparece como con estas viñetas. Simplemente es así, cada cosa que vayan agregando a la lista le van poniendo ítem, y escribo lo que quiero que aparezca. Siguiente viñeta, entonces le pongo ítem y lo que quiero que aparezca, y así voy construyendo todas las listas. Esa es como la forma global. Y finalmente, esta parte de las referencias, pues miren que aquí usan esto de acá, estos dos, digamos, como estos dos comandos. Esto simplemente habla literalmente lo que dice ahí, del estilo de la bibliografía, la forma en la que él me va a mostrar a mí las referencias. Entonces, este es un estilo particular según esta revista, según Archive, pero lo que les decía, esto puede variar según las plantillas, según la revista, la universidad, lo que ustedes necesiten. A veces las referencias aparecen como entre corchetes los números, que ahí sí aparece pues como el libro o el artículo, lo que sea que esté referenciando, pero miren que en este caso no, aparecen simplemente así, y eso se lo agrega esta partecita de acá, como este estilo, esto que dice acá. Pero pues eso se puede cambiar, pueden buscar como qué otro tipo de estilos hay. O sea, eso se puede cambiar libremente. Y ya acá entonces me dice, bueno, a la bibliografía agréguele las referencias. Y ahí viene este otro archivo que estaba en esta parte de acá, que se llama references.pip. Entonces simplemente le está diciendo, bueno, a mi bibliografía, a mis referencias, agréguele lo que yo tenga en este documento. ¿Listo? Entonces aquí tengo yo los artículos, los textos, lo que sea que yo voy a referenciar. Y para esto también digamos que hay distintos tipos de hacerlo, distintas formas para hacerlo. Entonces, acá yo simplemente, esto que tengo acá es como una forma, un nombre que yo mismo le voy a asignar a esta referencia. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que el libro, no sé, esto que se llama Real Time Segmentation, no sé qué, digamos que el nombre clave que va a tener dentro de mi documento va a ser este. ¿Listo? Esta partecita es como ese nombre, entre comillas, como ese nombre clave, esa referencia que yo voy a tener dentro de mi documento para esa cita. Y lo mismo acá, no sé qué. Y lo que les decía, simplemente es ir como llenando estas cosas. Entonces acá te pide el título, acá entonces escribo el título, el autor, o sea, todo está como súper especificado, y lo que les decía como intuitivo, es simplemente ir siguiendo como las instrucciones y ahí voy llenando todo. ¿Listo? Había una forma. Listo. Esto era lo que les quería mostrar. Hay distintas formas, pues, como de generar esas citas, dependiendo de lo que yo vaya a citar. Si es un artículo, un libro, una conferencia, bueno, manual, hay un montón de cosas hay un montón de opciones. Uno simplemente selecciona la que más se adecue. Les voy a compartir también este link
para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, porque miren que acá específicamente le agregan la característica de in proceedings. ¿Listo? Esto es simplemente una de esas formas particulares de citar algo. Este dice, por ejemplo, an article in a conference proceedings. ¿Listo? Entonces, depende de lo que ustedes vayan a citar, asignan pues una etiqueta a eso. Y simplemente pues siguen como la información, lo que les está pidiendo cada cita, la llenan. Por ejemplo, este es un artículo y otro tipo de información y ya. Eso queda todo dentro de este documento y yo acá simplemente cuando llegue ya a la bibliografía le digo, coja lo que yo tengo en las referencias y ya él cuando yo lo corra me muestra lo que tenemos aquí en ese PDF. Entonces, miren que ya él me lo cita automáticamente. ¿Listo? Esa es como una forma de hacer las referencias y lo que se me ha olvidado decirles en la parte de las citas es, digamos que cuando yo voy a hacer las citas dentro del artículo, como referenciando al autor o referenciando al texto, si voy a hacer una cita textual o voy a parafrasear, entonces yo uso estos dos, miren que acá dentro del documento me lo dice explícito, voy a usar dos comandos, cited o citep, dependiendo de lo que les digo. Si es textual, si es una cita textual, si es parafraseada, si estoy referenciando al autor, al texto. Entonces, dependiendo de qué cita quiera yo usar, de acuerdo a lo que yo necesite, pues voy a usar alguno de los dos comandos. ¿Listo? Entonces, miren que acá yo tengo este ejemplo, citep, y le pongo acá, esto de acá. Recuerden que esto era un nombre clave, que el nombre clave que yo le había puesto, miren, este dice Core 2014 FAS, este era el nombre clave que yo le había puesto a esta cita. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga eso, cuando yo le diga citep y le dé ese nombre clave, miren que no me va a aparecer eso que está dentro de las llaves, sino que me está apareciendo esto de acá. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque hace referencia a alguna cita, bueno, no me acuerdo bien si esta es de autor o de texto, pero bueno, pues eso depende ya de las intenciones que ustedes tengan, pero esa es la forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces ponemos ese nombre clave que yo le asigné a esa cita en este otro documento. Y bueno, creo que eso sería como todo. Ya después de las referencias, pues es importante, esto no se puede borrar. Ya es como el comando que me finaliza todo el documento. Y bueno, creo que eso sería todo, digamos, como por esta introducción. ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces abrimos espacio pues, para que hagan sus preguntas. Por favor, si quieren pueden abrir su micrófono o las realizan por el chat. O levantan la mano mejor si tienen preguntas y pues vamos otorgando palabras. En el chat hay unas preguntas, no sé si ya las revisaste o te las leo. Ya la voy a revisar. Uy, ¿dónde están? Entonces te las voy a leer, ¿listo? Dale. Bueno, la primera pregunta que hicieron que vi fue, ¿cuál es la diferencia entre equation y gator? Ah, bueno, esa creo que ya la respondí mientras iba hablando. Ok. ¿Se puede introducir, adjuntar al documento planos e imágenes satelitales como imágenes? Pues sí, también ya la respondí. Exacto. Otra pregunta. ¿Se pueden subir otros archivos en PDF y modificarse en esta aplicación web o solo se modifican las plantillas que están en la plataforma? Para cambiar la orientación horizontal a las hojas, ¿cómo se haría? Listo. Si se pueden adjuntar otras cosas, no tiene que ser solamente digamos, como las plantillas que estén ahí. Eso sí se puede hacer. Y para cambiar la orientación, no tengo presente, digamos, como cuál es el comando específico, pero pues eso se puede buscar. O dentro de las plantillas también puedes buscar como explícitamente esas cosas. O sea, cuando uno escoge las plantillas también hay forma de decir, ah, bueno, yo quiero que me aparezcan dos columnas, yo quiero que me aparezca, no sé, tres columnas, cosas así. O sea, uno puede jugar como con eso y a partir de ahí le salen a uno las plantillas, digamos, como
los códigos directos, porque no lo tengo muy presente, pero seguro se puede hacer. Por ejemplo, cuando te aparece cuando quieres hacer presentaciones o pósters, ya, por ejemplo, esas plantillas vienen con esa orientación de la hoja horizontal. Vale, listo. Última pregunta. ¿Se puede de alguna manera incorporar Python al código? Eh, uy, la verdad, no sé. Sé que, por ejemplo, hay, digamos, como plataformas, Google ofrece una como es Google Collaboratory, en la que tú puedes ir programando en Python y a la vez ir escribiendo en LaTeX. O sea, funcionan los códigos de LaTeX exactamente igual como lo vimos con Overleaf. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de plataformas puedes hacer las dos cosas al tiempo. No tengo muy claro si desde Overleaf se puede incorporar lo de Python, pero lo que te digo, por ejemplo, desde el Collaboratory de Google o en general desde cualquier notebook de Python se puede hacer. Vas haciendo el código y insertas, por ejemplo, celdas que sean de texto y ahí puedes usar la misma nomenclatura que usamos aquí en LaTeX y cuando lo corras te genera esa misma, digamos, como esa misma interfaz. Listo, Ok. entonces ahora le doy la palabra a las personas que levantaron la mano. Carlos Vázquez, tienes la palabra. Sí, gracias. Una pregunta con respecto a las tablas. Yo metí una tabla muy grande y al momento de meterla en Overleaf, como que no se bueno, no se distorsiona, como que no cabe. Entonces, no sé cómo puedo resolver ese problema. Bueno, debe haber otros paquetes que te ayuden a soportar eso. Los paquetes que teníamos, por ejemplo, en esta plantilla era algo como muy general para ese tipo de gráficas que soporta esa, digamos, como esa revista, ese tipo de tablas que soporta esa revista. Entonces, debe haber otros paquetes, otros comandos. Igual tú puedes, o sea, si hay comandos que te permiten a ti redimensionar el tamaño de las tablas, decir, por ejemplo, como de qué tamaño quieres cada caja, y es literal eso, como resize box, una cosa así. Entonces, de esa forma tú puedes redimensionarlas y darles como el tamaño que desees. Ah, entonces con el paquete como que ya te lo ajusta automáticamente, algo así. Pero es dependiendo Es del paquete. Sí, o sea, puedes buscarlo, o sea, no tengo como claro cuál sería el paquete, pero debe haber alguno que te, digamos, como que lo tenga ya incorporado sin que lo tengas que hacer, pero lo que que te decía es que manualmente lo puedes hacer. Hay un comando que es resize box, creo que es así, y tú ahí ya le puedes ir diciendo cuáles son las dimensiones que quieres que tenga tu tabla. ¿Listo? Como cada cajoncito y así. Entonces también puedes, en ese caso, jugar con ese tipo de cosas. Muchas gracias. Dale. Vale, una última persona tiene pues, la mano levantada, entonces tiene la palabra José Alarcón. Sí, yo quería preguntar algo parecido a lo de la tabla, pero me pasó fue con la foto. Incluí la foto y apareció gigante pues en el archivo y no supe cómo pues ponerla pequeña para que se vea completa. Ok, no sé si recuerdas, yo le agregué en un punto, digamos que le adicioné al código una partecita que me ajustaba justamente el tamaño. Si quieres, espérame, ya te lo muestro. Porque eso efectivamente se puede hacer. Tú puedes decirle al programa como de qué tamaño específico quieres que sea tu figura. Ya te lo muestro. Ya estás viendo. Sí, 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 sí. mira, es esta partecita de acá. Puedes ponerlo de esta forma. Entonces mira que yo ahí le dije un tamaño específico. Si yo le cambio esto y le pongo, ya no le voy a poner 200, sino que le voy a poner 100, por ejemplo.
mira que ya el tamaño de la imagen cambió considerablemente, ¿cierto? Entonces esa es una forma de ponerlo. O creo que también hay otra que en vez de este width es scale. Entonces también de esa forma le puedes cambiar el tamaño. Listo, Listo, gracias. dale. Vale, creo que no hay más preguntas. De pronto, ahí para que se pongan a buscar, hay algunas plantillas que son de la universidad. Según lo he visto, hay una de maestría. No sé de pronto si haya como algo que, que sea un poco más básico o más corto, pero pues es como ya para que le demos un poquito de cacharreo al Overleaf. Muchas gracias, Paula, realmente por ofrecerte a dar este curso. Yo creo que era algo que necesitábamos mucho y pues va a quedar subido en el canal de Cuarentena con Geociencias, que pues es un canal que tiene un montón de seguidores del público pues geocientífico. Entonces pues muchas gracias y nada, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes pues, por participar de estos espacios. Realmente esto, lo que les decía al inicio, fue como una introducción, quedan muchas cosas por trabajar, por explorar, pero pues espero que esto les sirva pues como herramienta y como punto de inicio para que empiecen, lo que decía Santiago, como a cacharrearle más a esta herramienta de Overleaf, que realmente es bastante útil y más pues para este ámbito académico. Entonces, espero pues que les haya servido. Gracias nuevamente por la asistencia y bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias a ti, Paula. Entonces, bueno, voy a proceder a finalizar la grabación.